Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a discutir un tema muy reciente, el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Habíamos invitado a quien nos acompaña, Germán Martínez, diputado federal, para hablar del PAN. Lo haremos al final del programa, pero siendo él además michoacano y hoy escribió sobre el tema en El Universal, pues vamos a aprovechar para tratar de situar esta terrible tragedia en su contexto. Germán, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos Federico. Germán. Pues mira, ¿por qué no empezamos por entender al personaje? Porque creo que es el asesinado Carlos Manzo era un político muy excepcional. ¿Cómo lo describirías? Bueno, yo lo describiría como un alcalde valiente, hay que decirlo. Estuvo en Morena, renunció a Morena, criticó a Morena, le pidió recursos humanos y de dinero para Uruapan a Morena y no lo pelaron. Luego le dijeron que le mandaron ahí unos guardias nacionales. Nosotros le mandamos policías. El gobierno federal no es, Carlos, un gerente de custodios ni un almacén de escoltas para mandar. Ahora le mandamos 14 guardias nacionales. No, debe desmantelar a los cárteles que operan en Michoacán. Y para eso es el alcalde de oposición. Zamora es de oposición y Morelia es de oposición. Los tres más importantes municipios de Michoacán son de oposición. No se les manda policías o soldados, se les desmantela con inteligencia, con destreza, con capacitación, con coordinación, fuerzas. Yo sí creo que él era valiente, quizá hasta atrevido en ese sentido, y tenía un cariño de los ciudadanos. Ganó con el 60% del voto, en una elección que le fue muy bien a Morena. Y buscaba la reelección el de Morena. Buscaba la reelección, o sea, le ganó 4-1, es decir, reprobó 4-1 el de Morena. Y dos, ya se perfilaba como el candidato. Hay elecciones intermedias, en las elecciones intermedias es la elección a gobernador en Michoacán. Por supuesto que ya era un candidato a gobernador, por lo tanto el narco, el crimen está decidiendo sobre las elecciones. Y ahí quiero decir algo, hay una sentencia histórica que para mí ahí empieza el problema en Michoacán, eso lo quiero decir. En el 2021 apenas, en el 2021 se anuló por el Tribunal Electoral por inmiscuir a los cárteles en las elecciones, sentencia sub JRC 166/2021, se declaró la nulidad de más de 45,000 votos por que estaba metido el narco o el crimen en las elecciones. A gobernador en el 21. No, apenas en el 21, sí. A gobernador en el 21. Entonces, sí, claro. Entonces, ahí, este es el mal. La política y el dinero metida en las elecciones, este es el mal que no tenemos ya claramente dibujado quién es quién, y lo debo decir. En Morena están adelantadísimos ya con el gobernador del 27, y por un lado anda el senador Morón y el diputado Leonel Godoy, y por otro anda el gobernador, y por otro lado el fiscal. El clima de violencia, los acuso de que el clima de violencia lo pusieron ellos. ¿Quién le jaló al gatillo? Todavía no se sabe. ¿Cómo que no se sabe? Explícame eso. Porque mataron. ¿No lo mataron ya? Hay un joven de entre 17 y 19 años en la morgue esperando quien lo reclame. Al día de hoy, lunes a la 1 de la tarde. Sí, que porque no llevaba identificación. Sí, ese es al que lo mató. Y no lo mataron las fuerzas, lo mató un tercero. Pues, no se sabe quién lo mató. Entonces yo creo que los verdaderos autores materiales de este crimen pues están felices y contentos en una de las zonas más ricas del país. Ahí se cosecha aguacate, ahí se exporta aguacate a los Estados Unidos, se exporta aguacate a Japón. No, y hay que decirlo, en este fin de semana también hubo otros 2 sucesos en Michoacán que le ponen a uno los pelos de punta, es decir, los avisos habían sido múltiples. Data Cívica nos ha documentado desde hace tiempo cómo ha venido creciendo la violencia política. Nada más doy un dato. En el 2024 hubo 661 ataques a funcionarios. ¿Estamos hablando de cuántos por semana?
Digo, no es posible, Germán. Y lo del hermano de Hipólito Mora y los limoneros, es O sea, recordémosle al público, Hipólito Mora, el hermano de Hipólito Mora fue asesinado hace 3 días o 3 días. 4, ¿no? Y un empresario importante de la región limonera, de Apatzingán, que está Omar Bravo. Omar Bravo, cuyo padre también lo habían asesinado, fue asesinado por el crimen organizado. Tampoco sabemos por qué. Y antes al que defendía los bosques de las mariposas monarca en Angangueo. Y antes a unos alcaldes. A ver, aquí pensamos que la política debe de rehabilitar a personas. Eso es lo normal. Aquí necesitamos medidas extraordinarias. Se necesita neutralizar y nombrar enemigos al cártel y a los cárteles y asumir esa situación. O sea, ¿tú quieres la guerra contra el narco como con Calderón? Yo quiero que las fuerzas del orden ganen esta guerra y quiero derrotados a los criminales. Yo no sé si Calderón lo hizo bien o mal, creo que en algunas cosas hay de dónde corregir, pero lo que yo sí quiero es que gane el Estado. Pero la visión dominante en Morena y en muchos analistas es que ese fue el error, que antes vivíamos bien, antes de que llegara Calderón y iniciara la guerra contra el narco justo en Michoacán. ¿Cuál era el contexto entonces, Germán? ¿Realmente estaban bien las cosas y Calderón las echó a perder? Para decirlo con toda claridad, Calderón no dejó solo a Lázaro Cárdenas, que pidió las... ¿Quién era Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas era el gobernador de Michoacán. Era nieto del general Lázaro Cárdenas, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahora jefe de la oficina de Claudia Sheinbaum. ¿Y él fue quien pidió la primera intervención? Sí, y Calderón no lo dejó solo. Ahora le pregunto yo a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, ¿vas a dejar solo a Michoacán? ¿Vas a dejar solo a Uruapan? ¿Vas a dejar solo a Morelia? ¿Vas a dejar solo a Michoacán por cuidarte tú y que digan que tú no disparas? A los criminales hay que derrotarlos. Hay que derrotarlos con la fuerza legítima del Estado. No estoy diciendo ni convocando a violar derechos humanos ni a torturar gente, como criminalizó la protesta el gobernador ayer en el Palacio de Gobierno. Increíble. Sí, ayer le dieron de manazos y a algunos manifestantes. Entonces, yo no estoy llamando a violar los derechos humanos, ni estoy llamando a torturar, ni estoy llamando a penas de muerte. Yo estoy llamando a vencer y a derrotar a los criminales ya, sin pretextos, sin que se cuide la imagen de la presidenta y sin que se cuide la imagen de Omar García Harfuch. Y yo le digo a Omar García Harfuch, a la presidencia no se llega caminando sobre cadáveres. Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y Carlos Manso había hecho unas declaraciones hace alrededor de mes y medio, que fueron muy criticadas en algunos espacios, porque se dirigió a las fuerzas de seguridad de su estado y dijo que cuando fuera evidente que se trataba de este tipo de elementos que ahora se les llama generadores de violencia, que estaban, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la ley, en posibilidades de abatirlos. Y esa expresión, abatirlos, incendió el debate de allá porque era la confrontación directa. Y algo que hay que recordar, las policías locales, tanto municipales como estatales, han sufrido una disminución de sus presupuestos en los últimos 7, 8 años, brutal. No existen en algunas partes. Y había estados muy seguros. Porque el dinero se va a unas fuerzas armadas que se dedican a obras, que se dedican al Tren Maya, que se dedican al aeropuerto Felipe Ángeles, que se dedican a otras cosas. La verdad es que las Fuerzas Armadas deben regresar a su labor esencial, que es la seguridad pública en primer lugar y lo que dices, medidas de excepción. Sí, seguridad nacional. Hay que nombrar a cárteles y perseguirlos con medidas de excepción de seguridad nacional. Y si allí está inmiscuido Américo Villarreal de Tamaulipas, o ahí está inmiscuido el gobernador Rocha de Sinaloa, o ahí está inmiscuido Bedoya de Michoacán, contra ellos, con nombre y apellido. Ya es mucho el sufrimiento, ya es mucho el dolor en Michoacán. A Carlos Manso lo mataron afuera de la Guatapera. Guatapera es hospital en purépecha. Guatapera es acoger, es hospicio, es consolar. Los mandó a hacer Vasco de Quiroga, como el Hospital de Santa Fe de la Laguna. Los mandó a hacer en Uruapan, a Fray Juan de San Miguel en 1533. Hace falta tantito leer a Luis González y se entiende esto. Es la querencia de Michoacán. Y entonces
Yo sí creo que hace falta consuelo de parte del gobierno a las víctimas, tantita sensibilidad. Hoy la presidenta dijo que andaba buscando bots y andaba buscando redes que mal hablaran del gobierno. Tenemos libertad de expresión, de decir lo que querramos y de criticar lo que querramos, y ella tiene la libertad de culpar otra vez a Genaro García Luna, a Felipe Calderón y a no sé qué Ritornello, si tiene Felipe Calderón 14 años de haber dejado el gobierno. Entonces, yo sinceramente, que asuman sin pretextos la pacificación de Michoacán es lo que reclamo. Y la palabra buitres, utilizada para los medios de comunicación, me parece que es un poco excesiva como Además, calificativo, ¿no? O sea, ¿Qué es puede, esto? ¿Qué se puede esperar en una tragedia como esta? Que los medios de comunicación, ¿qué hagan? ¿Qué les correspondería en la lógica presidencial hacer a los medios de comunicación? Pues tienen que narrar lo que está pasando, y lo que está pasando es terrible, y los antecedentes que tenemos son terribles. Y no olvidemos que cuando estaban de oposición eran así o más críticos de situaciones análogas. Los buitres mueren, los buitres viven de muertos. Es lo que iba a decir, yo creo que debemos reivindicar a los carroñeros. Es lo que los buitres viven de muertos. Pues que deje de haber muertos y acabarán con la carroña. Es tan sencillo y tan fácil de replicar como eso. Entonces yo sinceramente, los medios de comunicación, la oposición, debemos señalar los errores. De aplausos, no vamos a resucitar a Manso de aplausos. No solo resucitar, sino lo que es trágico es, y habrá cero impunidad, es una frase que repite la presidenta con mucha frecuencia. Cuando hoy los índices de impunidad en homicidio andan por 95, 98%, dependiendo del estado. Cuando incluso crímenes que los han tocado a ellos, 2 colaboradores cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fueron asesinados ya hace algunos meses. No sabemos quién es el autor intelectual, ni siquiera sabemos quién disparó en ese caso. Crímenes horrendos que simplemente llegamos al que disparó y nunca al responsable. Entonces, si hay una falla en la inteligencia, en la prevención, en la capacidad de, aún poniendo toda la atención del Estado en llegar a los responsables, o no hay ganas de llegar. Tenemos claro, por ejemplo, que el gobernador de Sinaloa inventó, la Fiscalía del gobierno de Sinaloa inventó la muerte de Melesio Cue. La muerte de Melesio Cue en una gasolinera cuando sabemos que murió en otro lado y no ha habido nada respecto a ello. Entonces sí creo que... ¿Y no creen ustedes que también fue una afrenta en el sentido estricto de la palabra que hubiera 14 elementos de seguridad alrededor, en teoría, y que lo mataran? Es decir, bueno, quiere decir que no funciona el... Al menos, a ver, Germán debe conocer mucho mejor qué pasó, porque yo ahora no entiendo, porque dicen los expertos que no se ven en los videos. Fue una afrenta porque fue un alcalde de una ciudad importante en Michoacán, porque fue independiente, un alcalde independiente, porque fue en una plaza pública, porque fue en una de las noches más místicas de Michoacán, la Noche de Muertos. Porque había niños. Porque había niños, familias y ancianos, en una velada religiosa, un poco mística, digo yo, y porque estaba cuidado. Entonces, ahora dicen que no era una policía de proximidad, sino que era una policía que cuidaba. Bueno, vamos a llegar a ese tema en un segundo, porque el tiempo siempre es brutal. Vamos a tratar de entender qué pasó desde el punto de vista de la protección y también hablaremos un poco del PAN. En un segundo más de regreso aquí en Primer Círculo. De regreso aquí en Primer Círculo, hablando con Germán Martínez, diputado federal. Estábamos hablando sobre la parte más como de la presunta protección que había sobre el asesinato Carlos Manso. Y dicen los expertos que no se ven en los videos. Sí, lo grave es que si a él lo cuidaban 14 guardias nacionales, pues ¿qué nos espera a nosotros? ¿Sí? Lo grave es que si nos cuida la Guardia Nacional o nos cuidan los soldados, a los mexicanos. No se trata, gobierno federal, no se trata, presidenta Sheinbaum, de cuidar a los alcaldes. Se trata de cuidarnos a todos. Pero de cuidarlos bien, porque además lo que denota es que falló la inteligencia. Y falló la inteligencia y falló la estrategia. Tampoco se necesita hacer 2.500 policías municipales en los 2.500 municipios que hay en el país.
con 150 policías municipales bien adiestradas de los municipios que tienen más de 200,000 habitantes, podemos tener mayor control y capacitación y coordinación de las policías municipales. Y después, las policías estatales y, por supuesto, las Fuerzas Armadas. Pero yo insisto en que estos son los cárteles, en que estos son los enemigos del Estado, a los cuales hay que tratarlos no como seguridad pública, sino como seguridad nacional. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La peligrosidad y la organización y la delincuencia. ¿Cuál es la implicación de ellos? O sea, si es un tema de seguridad nacional, ¿qué sí puede hacer el Estado que no podría hacer? Apoyarse con Estados Unidos, que algo que les da miedo a los políticos decir. Ustedes los de derecho siempre quieren que vengan los de Estados Unidos. Los de Estados Unidos o los de Europa o la Mossad judía o lo quien sea, pero derrotar a los criminales. Yo quiero de rodillas a los criminales. Cuando ya vemos derramar la sangre en la plaza pública de Uruapan y que el Cupatixio y la Zararacua se convierten en sangre, yo quiero derrotados en la cárcel a los criminales con la ayuda de la policía europea, con la ayuda de la policía canadiense, con la ayuda de quien sea. Y salir del discurso de la soberanía, porque la pérdida de soberanía es esto, precisamente. La soberanía es que vivamos. La soberanía es que vivamos. ¿Para qué quiero hablar de soberanía si no vivimos? Y la soberanía es el control sobre un territorio. Exactamente. ¿Quién controla este territorio? Control para vivir, no control de las funerarias. No hay soberanía en una funeraria. Este tema requeriría más tiempo. Habrá que ver cómo se desarrolla, si hay una respuesta mejor, qué sabemos más de quienes lo organizaron, si queda o no la impunidad. Pero originalmente hemos invitado a Germán y me gustaría cerrar el programa con ellos, si les parece, hablar sobre el PAN. El PAN, pues hace 4 semanas ya o 3 semanas se reunió en un evento donde pues, hablan de su refundación, de su relanzamiento, de su posicionamiento nuevo, una ruptura de su alianza con el PRI y con un lema nuevo que tú escribiste un artículo hace 15 días que causó como mucho escozor dentro de la opinión pública, se les acusó de derecha, de fascistas, y es un lema que dice, son solo 3 palabras, patria, familia y libertad. Y en este texto tú nos explicas un poco el sentido de estas 3 palabras, pero ¿por qué no nos lo pones primero en el contexto de qué está buscando el PAN? Tú fuiste presidente del PAN, luego lo dejaste, incluso fuiste candidato por Morena para el Senado, luego dejaste Morena y estás de regreso en el PAN. ¿De qué se trata este relanzamiento? Ha habido muchas críticas al respecto. Bueno, hasta donde yo me quedo en la Constitución del país, las elecciones en México son periódicas. Lo dice la Constitución. Son libres, son auténticas y son periódicas. Y si son periódicas quiere decir que va a haber elecciones en el 27. Y lo primero que debe hacer la oposición pues es prepararse, como se prepara a un atleta a unas Olimpiadas o a un Mundial de Fútbol. Entonces nos estamos preparando. Y nos preparamos con un marketing, esto que yo no entiendo de publicidad, de propaganda, sí hay parte de eso. Es eso. Segundo, nos preparamos subrayando 3 palabras del Ideario de Acción Nacional. Están desde su fundación, Carlos, Federico. No las inventamos. En los documentos de 1939 firmados por Manuel Gómez Morín están esas palabras. La de patria, incluso nuestro lema, patria ordenada y generosa. La de familia, en persona, está la de familia. Y la de libertad no se diga. Ahora, perdón, es un lema asociado en general con la derecha. Con la derecha si le agregas Dios. Y no hay partido en este México que haya luchado por la libertad religiosa como el PAN y sus antecedentes, incluidos los cristeros, luchaban por la libertad religiosa. Entonces, si le agregas Dios, sí, pero nosotros somos laicos y no somos de derecha, no resolvemos los asuntos pensando en la orientación sexual de las personas o pensando en la condición de género de las personas. Los calzones y las sábanas no nos metemos, ni somos un convento, ni somos un seminario. Somos un partido político que quiere el poder con patria. ¿Qué es patria? Patria es la Constitución. Es el patriotismo constitucional de Jürgen Habermas. Es el patriotismo constitucional. Explícanos quién es Habermas, porque la gente puede no conocerlo. Es un cuate que dijo que la Constitución era recoger los valores de una comunidad y que dialogaba la comunidad y los distintos valores, los distintos colores, como los sombreros de los viejitos de Michoacán, que los abraza la Constitución. Eso quería Habermas. Entonces, yo sinceramente
Creo que eso es el patriotismo constitucional que debe abrazar el PAN. O sea, el PAN es patriota y por eso defiende Y la familia. patria. La familia es una mamá, un papá que se juraron lealtad eterna en una iglesia y que son fieles y que van o en una sinagoga o en una basílica O ante un juez. o una mamá y una mamá o un papá y otro papá o un niño y unos muchachos de la universidad que se van a vivir con un perro y consideran a su perro parte de su familia. Eso es cada quien. Cada quien la define como sea. La familia es amor, Carlos. De los Esa más es la nota cercanos. esencial de la familia, es que se amen. Y eso lo debe guardar y custodiar y defender, porque el logotipo completo es Defendamos México, patria, patria, familia y libertad. Ahora, yo creo que lo hace falta a esta derecha agregarle lo social. Pero primero libertad. Cuéntanos de libertad y luego vamos a social. La libertad es sinceramente un límite que tiene el Estado a lo que yo pueda como ciudadano, como persona, hacer. Libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de información, libertad de educación. La libertad de educación que tenemos los padres de educar a nuestros hijos en la religión que querramos, en la creencia que querramos, en los valores que querramos y siempre y cuando se puedan convivir pacíficamente. La libertad, insisto, es un límite. La familia es un límite. Adentro de la casa no manda el Estado. Y la patria es un límite. La Constitución son límites al poder. Eso que no entiende Morena, que cree que el poder es ilimitado, nosotros lo limitamos con la patria, con la familia y con la libertad. Además es una discusión fundamental de una palabra que tampoco usamos, de liberalismo. Por Del supuesto. liberalismo auténtico. Es John Locke diciendo el Estado no se mete a mi casa a la educación. Aquí Ese es mi territorio. Aquí el conservador, el mocho, el religioso, fue López Obrador que sacó un detente cuando la Exacto. pandemia del Sagrado Corazón. Cada quien sus creencias. Aquí el conservador y el mocho y el militarista es López Obrador que sacó al ejército y lo constitucionalizó contra lo que pensaban los liberales del siglo pasado o del siglo XIX, contra Ponciano Arriaga. Claro. Aquí el mocho es él, que yo no tomo a juego esas invocaciones en el Zócalo a divinidades respetables para mí de los pueblos originarios indígenas. Pero eso es atentado al Estado laico. Lo mismo que si sale un obispo a dar bendiciones o que si sale un cura en una mañanera. Sí, o un ministro de la Corte que es bendecido por una A eso de me las- refiero. Porque hay muchas. A eso me si refiero. Yo fuera A- mayense, yo no estaría muy contento de que hubiera habido una Atenta al Estado afiliación. laico Claro. lo mismo Jesús de Nazaret que Huichilopostli. Y decías que le falta lo social. ¿Por qué le falta lo social? ¿Por qué no lo incluyeron? Porque en 1965, el más grande presidente del PAN y uno de los mejores candidatos a la presidencia de la República que tuvimos en la época de testimonio, me refiero a Adolfo Crisli Vivarrola y a Efraín González Morfín, le pusieron lo social. Dijeron que debíamos preocuparnos de la equidad, de lo que algunos jesuitas, lo que algunos en América Latina, inspirados en doctrinas de la Iglesia católica, llamaron opción preferencial por los pobres. Sí, López Obrador engañó a este país diciendo por el bien de todos primero los pobres. Y nosotros necesitamos igualar en oportunidades, no igualar en parasitismo social. ¿Qué es el parasitismo social? El parasitismo social es el que da sin exigir nada a cambio. ¿Tú quitarías los transferencias sociales? Claro que no, claro que no. Hay que darlos y hay que evaluarlos. Claro que no. Hay que evaluarlos. Hay que evaluarlos, hay Exactamente. que fiscalizarlos y no hay que hacerlos clientelares. Lo ha dicho el PAN toda su vida. Cedillo ganó porque dijo bienestar para tu familia. La Constitución de la República actual menciona a la familia, varias veces, la Constitución. Entonces, yo no quito los programas sociales. Yo los evalúo, los fiscalizo, yo los mido. Yo veo que el mérito, pero yo no estorbo como Estado a quien quiere hacer una empresa, a quien quiere poner un changarro, a quien quiere ponerse a trabajar y yo le garantizo a esa persona una pensión correcta, no una pensión
clientelar. Y mira, déjame recuperar lo de la evaluación, porque, digamos, los programas sociales existen desde hace 4 décadas, pero la evaluación no se daba y entonces progresa con Carlos Salinas de Gortari y después llegó Zedillo y empezó a evaluar y había problemas serios. Por ejemplo, Liconza, que llevaba leche a la población, pues de pronto los bebés no crecían, no daba la talla. Entonces tuvieron que poner básculas para darles el alimento o decirle a esa señora qué está usted haciendo con la leche porque la vendía. Tampoco partamos del pueblo bueno, no necesitan los programas sociales, necesitan ser encausados. Para eso es el Coneval. Ya nos quedamos sin Coneval, ya nos quedamos sin instituciones que evalúen el impacto de los programas sociales. Sin duda. Ahora nos quedan 2 minutos, Germán. Por favor. ¿Quedó lo social o no quedó? Que a mí se bolas. Lo tenían los panistas en los 60, pero ¿está dentro del relanzamiento del PAN lo social? Sí quedó para un segundo momento. El relanzamiento inició hace unos días, pero será un proceso. La preparación para las Olimpiadas, como dije al principio, la preparación para las Olimpiadas es un proceso que se inició. Y sí, nos vamos a llamar derecha social también. Sí, con una patria más justa, con una familia más generosa y con una libertad con responsabilidad. Ahí está lo social. Sí debe quedar. Debe quedar porque también está en nuestros documentos originales. Porque así lo dijo Efraín González Morfín, porque así lo dijo Adolfo Crisli Barrola y porque así se lo aprendí yo para mí, queridísimo Carlos Castillo Peraza. Nuestro compañero. Excompañero de programa, que cómo aprendíamos de él. ¿Alguna reflexión final, pues Federico? Yo, la verdad, Germán, siempre que platico contigo me da mucho gusto porque eres un excelente jurista, además eres un excelente tribuno y ese tipo de personajes no abundan. Y además eres un michoacano que da su batalla en todos los frentes. Qué gusto tenerte aquí. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Muchas gracias, Germán. Al contrario, gracias Carlos, gracias Federico. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.